Bienvenidos a Encuentros de Patriotas. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Weber, doctora en Ciencias de América Latina por la Universidad de Berlín y, sobre todo, periodista de investigación. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gabriela, vos tenés una investigación que fue como una caja que fue abriendo distintas otras cajas, que es la investigación sobre los desaparecidos, los trabajadores desaparecidos de la planta de Mercedes-Benz durante la última dictadura cívico-militar. Investigando esas desapariciones, te encontraste con cuestiones vinculadas a la política internacional. ¿Nos podés empezar a relatar un poco cómo fue eso? Bueno, sí. Desde el año 2001 estoy en Argentina viviendo, antes estaba en Uruguay. Y sí, fue por el año 2000 que empecé a investigar lo que pasó en Mercedes-Benz. En realidad la idea no era dirigida contra Mercedes-Benz, sino por alguna empresa, porque siempre se hablaba, cuando hablamos sobre la violación de los derechos humanos, sobre los militares y los policías. Sí, es verdad, ellos hicieron lo que hicieron, pero atrás hay una lógica, y la lógica es económica. Y entonces la pregunta era, ¿qué empresa sacó provecho? ¿Cómo se portaron durante la dictadura? Y entonces alguien que yo pregunté se acordaba que en el juicio contra los comandantes apareció ya en aquella época, en los 80, la causa Mercedes-Benz. Vi los testimonios de algunos sobrevivientes y de las familias, y entonces empecé a investigar a partir del año 2000, y al inicio fue difícil porque eso era época de la impunidad, es decir, acercándome a los familiares era difícil al inicio, porque no pensaban que eso no llegaba a ningún lado. Y bueno, ¿y por qué contra la empresa? Y todo eso. Bueno, y después, claro, yo era muy ingenuo, me acuerdo que lo primero que hice, yo pensaba que en la fábrica automotriz debe haber sido un sindicato, entonces al sindicato debe saber qué pasó con los compañeros que hicieron desaparecer. Me fui a SMARTA, totalmente naif, totalmente ingenua, y bueno, SMARTA, después me di cuenta que SMARTA, con el dirigente de José Rodríguez, fue lo que colaboró con la dictadura, porque inclusive, mira, si yo estoy investigando, siempre busco los documentos de archivos oficiales, y me encuentro con el convenio laboral del 75, un año antes de la dictadura, con la firma de José Rodríguez, Rukauf, que destinaba el 1% de la venta de automóviles al sindicato SMARTA, a un fondo extraordinario clandestino para la, estoy citando, erradicación de los elementos subversivos en la fábrica. Es decir, lo que hicieron en el trabajo sucio, que hablo del año 75, que hicieron las listas de los obreros molestos, fue el sindicato. Bueno, yo junté toda la documentación de los archivos en Alemania. La empresa no me dejó entrar por ese asunto a su archivo. Pero bueno, llevamos la causa al juicio por la verdad en La Plata con el juez Schifrin, y él citó, porque claro, a partir de cierto momento los gerentes no querían más hablar conmigo porque ya era la persona que preguntaba demasiado. Entonces yo dije, por escrito al tribunal en La Plata, me parece importante que usted pide el testimonio de este. Y lo hicieron, nos llamaron a declarar y tuvieron que concurrir. Y entonces esto fue muy importante para la investigación porque tenía el permiso de filmar. Hice un documental, Milagros no hay, está en YouTube, está libre para todos. Y bueno, la causa después se fue a varios tribunales. Acá empezaron los juristas, todavía en época de impunidad. Primero hicieron una denuncia penal contra la empresa,
el sindicato y los militares, en general contra los militares. Pero esto no fue lo principal de la investigación mía, porque eso era más el poder económico que me interesaba. Bueno, después se fueron a Alemania, en Alemania, porque la empresa era alemana, y después a mí me llegó la idea, bueno, ¿por qué no lo abrimos en Estados Unidos? Hay una ley que permite eso y siempre hay que nadar contra la corriente. Y fue en la época de George W. Bush, ¿te das cuenta? Exactamente. Entonces todo el mundo dice, no. Bueno, lo empezamos. Perdimos en Estados Unidos, en primera instancia en California, perdimos en segunda instancia y después los mismos jueces anularon su propia justicia y todos los jueces de California, del norte y del sur dijeron, esta causa lo vamos a escuchar, los otros no, es decir, sin dar ninguna explicación. Bueno, la empresa se fue a la Suprema Corte y bueno, hay una cuestión de correlación de la fuerza. Claro. Y perdimos, pero perdimos con honores. Es decir, forzamos a los jueces que tenían que decir que los jueces de California mal calcularon el efecto que abrir la apertura de ese juicio puede tener a los inversores extranjeros. Mira, pues. Bueno, con eso se terminó. En realidad, políticamente perdimos todos los juicios en Alemania, acá, porque inclusive el kirchnerismo, que siempre viste hablando de derechos humanos, pero cerró y Mercedes-Benz pagó y no tenía ningún problema. Es decir, jurídicamente se perdió la causa, pero fue importante para abrir toda la discusión que, bueno, una dictadura, en realidad había muchos cómplices civiles y en ese caso también sindicales. Y bueno, yo investigué profundamente y me di cuenta que había un trabajador de muchos años atrás que se llamaba Adolf Eichmann, que, bueno, él fue nazi y uno de los cuantos nazis que se refugió después de la Segunda Guerra Mundial, y su caso fue muy conocido porque el Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel, dice que lo secuestró de Argentina para hacer justicia. Bueno, empecé profundamente a investigar y llegué a la conclusión que eso, todo mentira, no puede haber sido así. No pudo haber una operación especial del Mossad. El Mossad no gastó nunca 5 minutos de buscar nazis. Israel tenía otros problemas. Ben-Gurion, que en aquel momento fue el primer ministro de Israel, estaba haciendo negociaciones muy bueno, con exitoso, con el gobierno de Alemania, con el canciller Adenauer, sobre el financiamiento de la bomba atómica de Israel, patentes, ayuda técnica y sobre todo el financiamiento para la construcción de Negev. Yo tenía acceso al expediente de la Cancillería alemana que relata todo eso. Todo lo que yo te digo tiene fundamento en los documentos. Ahora, vos te encontrás con que uno de los trabajadores era Eichmann. Sí. Pero además y que Eichmann había sido un jerarca nazi, pero además te encontrás con otros personajes vinculados al nazismo. Sí, porque bueno, empecé a ir profundamente a la empresa, porque la empresa lo trae Jorge Antonio, que fue mano derecha de Perón, Sí. y él lo trae en el, fin de los años 40, y con el fin, de Jorge Antonio, yo lo conocí, le hice una larga entrevista sobre el tema, otro documental, y él lo dice claramente, dice, sí, yo tenía una fábrica de camiones y yo era el encargado de la venta de los automóviles ya durante la guerra y antes de la guerra. Es decir, Mercedes-Benz acá no era propiedad enemigo, como las otras empresas como Siemens y otras empresas alemanas grandes.
Entonces era limpio y podía empezar en los años 40 como recién nacido. Y Jorge Andrés lo trae y va a Stuttgart, ahí está la casa matriz de Mercedes-Benz, y hace él lo llamó un gentleman agreement, un acuerdo entre señores. Caballeros. Sí, caballeros. Yo tengo copia de ese acuerdo, porque está en la Comisión 11. Yo encontré los archivos de la Comisión 11. Y bueno, y trae todos los alemanes y trae todos los bienes, los patentes, expertos que, bueno, trabajaron también en la parte militar de Alemania durante la guerra y seguían, acá hicieron un verdaderamente imperio que después del 55, es decir, después del golpe militar, Sí. Se investiga. Se investiga y se investiga bien, y yo tengo toda la documentación de eso, que está ahora en el Archivo General de la Nación. Ahí está la documentación, si alguien se interesa. Y bueno, ese fue un imperio enorme, lavaron una cantidad de dinero escondido de la empresa y de otras empresas durante la Segunda Guerra Mundial, y a través de Suiza y Montevideo, porque ya agarran el dinero, lo introdujeron a Argentina y compraron acá decenas de sociedades anónimas ya existiendo, y con eso hicieron, bueno, hasta el 55, un imperio muy, muy grande. Y por eso me interesó muchísimo. Y tenía el acceso a todo lo que trabajaron. Y toda la cúpula eran prácticamente traídos de Alemania. Eran ingenieros, pero, bueno, no interrumpieron su trabajo, digamos, por la pérdida de la Segunda Guerra Mundial. Siguieron el trabajo acá en Córdoba, con la planta de los aviones, donde se construyó el Puig y todas esas cosas. Y eso fue interesantísimo, todo el trabajo. Y sí, yo no diría que eran nazi, porque no eran, digamos, no tenían puestos en el partido nazi, pero claro, tú tenías que tener, digamos, una afiliación nazi, si no, no hacías carrera. Claro, y menos siendo profesional. Claro. Entonces eso fue la lógica de José Antonio. Traer la empresa, sí, con el objetivo de producir sobre todo camiones. Mira, la cosa es totalmente criminal desde todos los puntos de vista, pero de alguna manera yo entiendo lo que pasó. Tengo que admitir que fue genial al mismo tiempo. Es decir, usaron todos los requisitos para seguir desde el punto de vista alemán. Bueno, después de una guerra perdida, Alemania en las ruinas, con muchas limitaciones después, como seguir. Bueno, los norteamericanos tenían controlado se llevaron todos los patentes, se llevaron las cabezas. Y entonces, para los alemanes, la industria lo tenía más claro que el gobierno alemán. Tenían claro que querían de alguna manera seguir utilizando todos sus conocimientos tecnológicos, muchos de ellos belicistas, pero bueno, ellos no hacen la diferenciación. Y entonces, de alguna manera, tenía una lógica económica, y terminó en el 55. Fue una cosa hasta el golpe, pero también en Alemania también cambió la idea. Alemania entró, digamos, en el año 55, en Alemania se fundó un ejército, las Fuerzas Armadas, porque desde el 55 hasta el 45 al 55 no hubo ejército, no hubo Fuerzas Armadas. Recién en el 55 se entra a la OTAN y plenamente entra a la Guerra Fría. Bueno, desde el inicio de la República Federal estaban ahí, y entonces los élites económicas no vieron un camino propio nacionalista opuesto
a la lógica norteamericana estadounidense y aceptaron la subordinación al imperio norteamericano. Y entonces los norteamericanos, como contrapartido, permitieron otra vez una industria armamenticia. Bueno, en el marco de la OTAN, luego Alemania participa en todo lo que era la Guerra Fría, en el armamento de Europa Central. Mira, yo estoy haciendo mucho juicio, tenía acceso a toda la documentación del Ministerio de Defensa en Alemania, de la presidencia en Alemania. Todo eso, te lo digo, haberlo leído. En realidad, si tú lo lees, te das cuenta lo que fueron las maniobras en Alemania, en un país totalmente destruido, todavía en el 55 te hablo, y con todas las personas, digamos, las ruinas no solamente materiales, sino las ruinas humanas, lo que era la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que había muchas víctimas en otros lados, en otros países que sufrieron del nazismo, pero también Alemania sufrió del nazismo, de los mismos nazis. Entonces, en un país que sufrió tanto del militarismo, como empiezan otra vez a empezar como si no hubiera pasado nada. Tú lees las maniobras y dicen, bueno, nosotros calculamos que en el primer mes se destruye el 80% de las ciudades alemanas. Pero son ciudades de Alemania Federal, Alemania del Este. Entonces es como hoy en día cuando hablamos de guerras, creo que la gente no se da cuenta que son las guerras y las pérdidas. Es una livianidad que a mí me asusta mucho. Sí, bueno, hoy lo vemos sobre todo con lo que tiene que ver con Ucrania, que después de la Segunda Guerra Mundial, vos decís, ¿realmente están pensando en continuar con esto en vez de detenerlo con la cantidad de muertes y destrucción que eso lleva? Y cómo puede además implicar el colapso de la Unión Europea, ¿no? Porque esto es otro tema. No lo vieron pasar. Esta guerra nunca debe haber pasado. Es decir, en Europa, sobre todo en la Europa central, no tanto en los países del sur, mediterráneo. Ahí no tanto, ahí son más inteligentes. Pero en Alemania, Francia, Inglaterra, echan la culpa a Rusia como los únicos responsables de esa guerra. Es verdad que hubo una invasión, es contra la ley internacional, por supuesto, pero además una muy mala decisión. Y si vos lo venís con los propios propósitos de Rusia, desde su perspectiva, porque lo que pasó, ellos pensaron que hacen la invasión y lo liquidan en 6 semanas. Y con las negociaciones en Estambul, que casi fueron terminadas, lo logran pacificar la situación en la parte de Donbass, las provincias orientales, que sufrieron mucho de los ataques, que habían sufrido mucho de los ataques permanentes de Ucrania, de la otra mitad. Son 14.000 muertos hasta ese momento, y son cifras de Naciones Unidas. Bueno, pero desde el golpe que hubo en Ucrania en el año 14, el Euromaidán, que le dicen, ¿no? Sí. Donde hubo además mucha influencia de la Inglaterra y Estados Unidos. Y en realidad el vicio central empezó antes con la reunificación de las Alemanias, porque se hicieron muchas promesas que el OTAN no se va a acercar. a expandir hacia el este. Claro, cometieron el error no haber hecho eso a través de un tratado, como corresponde. Fue un gran error de Gorbachev, pero bueno, lo prometieron, eso está sin duda. Tenemos los protocolos de las conversaciones de Baker, en aquel momento el canciller norteamericano, del canciller alemán, todo eso se sabe, y entonces hoy el OTAN está en todos los países bálticos, en Polonia, y se está expandiendo todavía. Y lo de Ucrania era el último, es decir, Putin
en realidad no era de los falcones, de los más duros. Putin era, me acuerdo que él hizo, creo que en el año 2000, en el Parlamento alemán, en Berlín, él hizo un discurso en un alemán perfecto. Porque claro, él era agente del KGB durante muchos años. Me parece que él, a pesar de todo, que quiere mucho a Alemania y que tenía la idea de una zona económica desde Lisboa a Vladivostok. En ese momento Rusia era dispuesto a cambiar también hacia su propio país, hizo una nueva constitución con cosas, la constitución no está mala, es decir, quería avanzar, quería el intercambio con Europa Central, y todos estos esfuerzos fueron dinamitados por Alemania, Polonia, pero atrás estaba Norteamérica, porque para Norteamérica tiene un temor que Europa Central, sobre todo Alemania Central, con su tecnología se une a Rusia, que tiene necesidad de tecnología y que tiene todo ese enorme espacio y la materia prima que Alemania no tiene ninguna materia prima, lo gastaron todo en el medioevo. Entonces, esto es muy peligroso por el afán de dominar el mundo de Estados Unidos. Me viene a la mente la teoría de Mackinder, ¿no? Del Herland, en donde si se junta Rusia con parte de Europa, es un problema para el mundo anglosajón. Claro, como si se juntaría América Latina. Claro, por ejemplo. Volvamos un poquito a lo que vos descubriste en tu investigación sobre Mercedes-Benz. Eichmann. Vos nos decís que es imposible, que no pudo haber sido así el relato de cómo Eichmann termina en Israel juzgado. ¿Cuál sería la otra versión? ¿Por qué Eichmann en ese momento? Eichmann no era en aquel momento en el exilio alemán, el exilio nazi en Argentina, no tenía de ninguna manera una posición importante dentro del exilio nazi. Inclusive los mismos nazis, yo hice las entrevistas con ellos, no lo querían por un episodio del año 55, 5 años atrás, la causa de Otto Hermann, que había un problema con su hijo, que molestó a una niña de 12 años, entonces, bueno, todo un problema. Lothar Hermann era el asunto. No, Eichmann no. Además, a Eichmann los nazis le reprochan, él en el año 39, 38, 39, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en septiembre del 39, él era el encargado de la Oficina de Migración en Viena, en Austria, para la inmigración judía, para hacer Europa libre, Austria en ese caso, libre de judíos. Y él en realidad con métodos, bueno, claro, desagradables, con discriminación, todo eso, logró la emigración de 150.000 judíos de Austria, muchos a Palestina, pero como Palestina era difícil porque estaba Inglaterra ahí, América Latina, a Inglaterra. En realidad, él salvó la vida a esos 150.000 judíos. Y el proyecto de Eichmann no era el exterminio, el proyecto de Eichmann era la migración a Palestina, sobre todo. Que estaba bajo dominio británico, después de lo que había sido a principios del siglo XX la operación de Thomas Lawrence, el militar que termina enfrentando a todas las tribus de esa región. Pero el proyecto de Eichmann no era para nada el exterminio, sino el traslado. El traslado. Sí, porque no te olvides que Eichmann, desde el 22 hasta el 33, era empleado como
planilla Ujú. de la Vecchium Oil Company, es decir, del imperio de Standard Oil. Ah, Sí, y era agente viajero, es decir, era agente que viajaba a Palestina ya para Standard Oil, porque Standard Oil estaba muy interesado en conseguir nuevos territorios bueno, para el petróleo. ujú. Entonces, Eichmann creo que su lealtad, en primer lugar, era con Standard Oil y no con los nazis. Ah, Y bueno, en junio del 33, los nazis ya medio año en el poder, él se va de Standard Oil y se hace miembro de la SD, que es el servicio de inteligencia de las SS, y ahí se transforma en el encargado de asuntos judíos, porque él conocía un poco el yiddish y el hebreo. Claro, porque tenía que hablarlo cuando cuando viajaba. viajaba por estándar. Claro, porque el proyecto de la migración de judíos europeos a Palestina en aquel momento, el futuro Israel, eh, era un proyecto que nace en Alemania, me refiero ahora, al inicio de los años 20, con los Ajá. comités de migración. Eh, y ahí, bueno, eso era, bueno, apoyado por Standard Oil también. Eh, bueno, es decir, de la figura, normalmente la figura de Eichmann está pintado como el arquitecto del Holocausto y es falso, Ujú. es falso. Es el arquitecto del traslado, Sí, sí. que en definitiva podemos decir de la creación de Israel. Ah, sí, bueno, eso después va por el sionismo, pero él mismo Ajá. se declaró sionista. Cuando hablamos de Standard Oil estamos hablando de Rockefeller. Sí, Bien. sí. Yo estuve en el archivo en Austin, en Estados Unidos, y pedía que me den los expedientes de Eichmann. No, de eso no se Un habla. chiste, eso no se habla. Entonces tenemos que él estuvo encargado de los traslados, digamos. Eso cuando era el jefe de la oficina en Viena. Sí. Después, bueno, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39, y se cortan prácticamente las vías de migración, no solo a Palestina, pero también a América Latina, porque para civiles eran muy difíciles. Y bueno, los judíos que se salvaron, eso fue hasta el 39. Después prácticamente no hubo más migración, porque estaban los ingleses controlando, digamos, la vía marítima. Entonces eso se termina y se va a Berlín, al Gestapo, a la Gestapo, y ahí, sí, por supuesto, estaba haciendo el trabajo de la Gestapo. De campos de concentración. Sí, él visitó campos de concentración, pero hay otro caso y te hablo si no me crees, léete la sentencia de Jerusalén del 61, en el 41 ya, poco antes del empiezo del exterminio sistemático, él no permite la detención de 6.500 judíos que vivían en el sur oeste, en Badenia, cerca de Friburgo. Él tenía la orden de trasladarlo al este europeo, Ajá. que quiere decir desde ahí ningún judío volvió Claro. con vida. Y él en vez de trasladarlo al este europeo, lo trasladaron a Francia libre. A Francia. Sí, y sobrevivieron todos. Claro, lo hizo con métodos horribles, fueron despojados de sus bienes, pero sobrevivieron Pero todos. sobrevivieron. Sí, Claro. contra la orden explícita de sus superiores en Berlín. Y se lo perdonaron. Bueno, él era un buen burócrata, y él dice, no, hubiera sido muy difícil, es porque los trenes no funcionaban, los trenes no precisaban para otra cosa, y no valían la pena, bueno, chao. Pero no salvó la vida. Está en la sentencia de Jerusalén, de la primera instancia. Mirá que Sí, sí. interesante. Ahora, Está también en los archivos nacionales de Alemania, pero eso es difícil, es
más difícil de conseguir, pero la sentencia está en todo en internet, lo bajas fácilmente. Ahora, sí, fue el garante del traslado de más de 150.000. Después salva más de 6.500. ¿Por qué el supuesto traslado y después condena a muerte? Después, en el 44, el último año de la Segunda Guerra Mundial, él estuvo en Budapest, en Hungría, donde los nazis mataron muchísimos judíos. Y él estaba ahí y él hizo la oferta a través de la comunidad judía. Lo mandó a hablar con Ben Gurion, que estaba viviendo en Estambul, diciendo: yo ofrezco liberar a 1.000.000 de judíos, lo pongo en la frontera si ustedes me mandan 10.000 camiones para el frente oriental que necesitamos para la guerra. Sobre eso está muy bien documentado. Al final, inclusive, hay un libro escrito por el jefe de la comunidad judío, se llama Joel Brandt, que lo relata, que el sionismo no le daba pelota, y claro, los aliados tampoco, porque querían terminar con el nazismo. Es todo entendible, pero el hecho es que fue Eichmann que hizo la oferta. Y Eichmann dice que la oferta no se realizó porque su superior en el Ministerio de Interior nazi, que se llamaba Hans Glocke, dijo que no, por supuesto que no. Todo eso está documentado, varias causas en Alemania, y Hans Glocke, después del fin de la guerra, fue un alto director en el Ministerio del Interior de Hitler. Y después, bueno, cuando se funda la República Federal de Alemania en el 49, con Adenauer como canciller es el presidente, claro. Su mano derecha era Hans Glocke, que era que hizo el comentario sobre las leyes raciales de Nuremberg. Esto era durante muchísimos años, hasta los años 60, mano derecha de Adenauer y de la democracia cristiana, que hasta hoy en día está en el poder de Alemania. Bueno, a Eichmann lo taparon la boca. Y evitaron que otros países, Polonia, también muchos judíos eran asesinados, y el Estado de Polonia, ya hablo del 60-61, hicieron un trámite, una solicitud formal al Estado de Israel. Nosotros queremos, después de la sentencia de usted, queremos tener a Eichmann para los testimonios. Yo ahora tengo los testimonios porque le hice juicio de inteligencia alemana. Él lo dice claramente, y está una traición de su abogado, pero el abogado trabajaba para los servicios. Eso está en los expedientes también. Entonces, por supuesto, después de la sentencia de segunda instancia en Israel, el otro día ya lo colgaron en la horca. Nunca pudo declarar en Polonia. No hay ningún caso, ninguna detención. Él sabía dónde estaban escondidos, nazi y todo eso. No hay nada. Israel evitó eso, el Estado de Israel, porque claro, después de la detención, que fue todo una cosa, una pieza de teatro, Ben-Gurion quería mantener las negociaciones con Adenauer. Adenauer al inicio no tenía la menor idea qué había pasado. Yo recién hace un año logré la declasificación de los expedientes privados de Adenauer, sobre todo del año 60. Eisenhower, Macmillan en Inglaterra y De Gaulle no le dijeron nada, no pertenecía al círculo interior de ellos tres. Con el tiempo, Adenauer se enteró por el espionaje, claro, esas cosas, pero al inicio no se enteró. Y entonces, para tapar todo eso, Ben-Gurion prometió después
diciendo a Adenauer, bueno, yo tuve que hacerlo por pedido de Eisenhower, pero yo voy a tapar los efectos negativos de la causa Eichmann. Y bueno, así fue. Es decir, en el juicio de Jerusalén no se habló de la colaboración del sionismo con el nazismo y no se habló con personas como Ben Gurion durante el nazismo, porque hay todo, ideas que algunos pagaron para que su familia sobrevivieran. Todo eso no se tocó y tampoco se habló de los nazis que estaban trabajando en las altas esferas del joven Estado de la República Federal de Alemania. El nombre de Globke no apareció y la prensa, había una periodista, entre muchos periodistas, porque esa causa, ese juicio, la sentencia en Jerusalén fue un efecto mundial, y solo una periodista tenía, viste, como los periodistas, acá huele algo muy mal, que se llamaba Hannah Arendt. Ajá. Y ella hizo el libro, yo lo recomiendo mucho, léanse este libro, Eichmann en Jerusalén, y bueno, por algo en Israel la odia, porque ella denuncia toda la colaboración del sionismo con el nacionalsocialismo. Es un tema que no puedo evitar. ¿Podemos explayarnos un cachito sobre este tema? Sí, mira, es muy difícil hablar de eso en 10 minutos. El tema del sionismo es complicado. Y el tema del sionismo, en realidad, el sionismo nace en el siglo XIX, el fin del XIX, cuando aparecen las discriminaciones, los pogromes, ¿cómo se dice? Pogrom en Rusia, sí. En Rusia zarista, contra los judíos. Entonces emigran, muchísimos judíos emigran, muchos a América Latina también, pero sobre todo a Inglaterra. Y eran judíos, no eran los judíos alemanes que emigraron en los años 30, que eran cultos, como profesión, eran judíos pobres y bueno, los ingleses no lo querían tener. Entonces surgió la idea de, bueno, vamos a crear un lugar a donde tienen que ir los judíos, que es Palestina. Ahí nace la idea del Estado de Israel. Ajá. Después tenés todo la fundación en Basilea, donde está Herzl, que es el autor del libro El Estado de Israel. Herzl fue un periodista que al inicio de su carrera apostaba a la asimilación de los judíos a las sociedades donde viven, para no tener problemas, para no sufrir discriminaciones, y esto era primeramente su idea. Después fue el corresponsal en París, era el corresponsal en el juicio contra Émile Zola, la causa Dreyfus. Obviamente era un oficial judío que, bueno, gracias a todo el racismo, el antisemitismo, sufrió eso lo que pasó, y a partir de ahí se transforma en sionista y adapta la idea de un Estado Israel. A partir de ahí nacen en toda Europa los comités Palestina. En Alemania nacen creo que en el 22, y uno de los primeros miembros era Adenauer, que era intendente de Colonia. Pero también, al inicio estaba también Albert Einstein, y gente de izquierda que le gustaba la idea de un lugar donde no hay discriminación, y todos los papeles que tú lees, lo tengo todo eso, está todo en los archivos, si tú lo buscas, era convivencia pacífica y con la gente del lugar, con los palestinos, y trabajamos juntos, y por favor, nada de racismo, lindo. Eso cambió en los años 20, te hablo, y lo que se hizo más fuerte era, digamos, la influencia del Deutsche Bank, de los empresarios grandes
que vieron muy positivamente para sus negocios la colonización de un país que está rico de petróleo, está cerca del petróleo, y entonces todo lo otro que podía haber hecho una tarea humanitaria se quedó En el segundo lugar. en el cuarto lugar. Y entonces, no sé si Einstein renunció, eso renuncia no encontré en los papeles, pero no figuró más en los comités y se fue la gente posta se fue y Adenauer y esa gente de Deutsche Bank se quedaron así, pero la idea, emigraron, ellos hicieron la propaganda para emigrar a Palestina. Ajá. Pero mira, los judíos en Alemania, había en el ejército, los judíos lucharon en el lado alemán, en la Primera Guerra Mundial, los judíos eran jueces, abogados, técnicos, muchos científicos eran judíos. ¿Para qué emigrar a un país lleno de piojos, de desierto? Y vivían bastante bien en Alemania. La discriminación, claro, siempre hubo cierta discriminación, pero no era lo que se sabía de Rusia. Ya hablo de los años 20. Bueno, era peor en ese momento en Rusia que en Alemania. Sí, en Rusia verdaderamente hubo gran racismo contra el judaísmo. Bueno, aparece Hitler, toma el poder en el 33 y ahí cambia todo. Y ahí empiezan ya la primera etapa, discriminación. Es decir, la gente, vía campañas del gobierno, no compraron los negocios judíos, eran discriminados, no podían estudiar lo que querían, todo eso es verdad, pero al inicio no era el terrorismo. El terrorismo empezó mucho más tarde. Eso fue la primera etapa, la discriminación. La segunda era la inmigración forzada. Ahí entra Eichmann, pero Eichmann ya viaja en el 37 a Cairo, quería viajar a Palestina, no lo dejaron entrar. Es interesante todo ese viaje. Bueno, él hace muy buenos relatos sobre el viaje y todo eso, porque él estaba en casa, él tenía a sus agentes que trabajaron para él, que eran, él dice, mis sionistas son mis colegas, y trabajamos en el mismo proyecto, en la migración hacia Palestina. Y bueno, después, a partir del 42, ya empezó, digamos, del Estado alemán, el propósito de la exterminación sistemática, del genocidio, sí. Pero anteriormente había una convivencia, incluso de grupos de trabajo. Claro, los años 20, sí, y bueno, por supuesto, más terror, más discriminación contra los judíos, que ya cada año era peor. Entonces los judíos alemanes, muchos de los alemanes que tenían también los medios, podían emigrar, claro. Se salvaban bastante. La cifra, sobre todo, grandes de las víctimas son de Polonia, Hungría, Rumania, y lo que no lograrían refugiarse antes del 39. Supongo que debe tener también una fuerte influencia en la cuestión de la posesión social. Aquellas personas que tenían una posesión social. Era clase media, y claro. Los pobres quedaron en el territorio. Las víctimas siempre son los pobres. Las víctimas siempre, en todos los casos. Y bueno, y después todo eso, pasó lo que pasó. Eichmann viene acá en el 50 y bueno, él hizo una entrevista a partir del 56 con un tipo de la SS, porque él ya estaba, de la Shoah, o el Holocausto, a mí la palabra Holocausto no me gusta, pero no se habló también en los juicios de Nuremberg, no se habló del exterminio sistemático de los judíos,
Está nombrado 2 veces, pero prácticamente no, fueron otra cosa. Se empezó a hablar en Alemania, y en Israel tampoco se habló. Y se empezó a hablar con la aparición de un libro de ese Brandt, que era lo que te mencioné recién, Joel Brandt, el encargado de la comunidad judía, lo que sería la Dairaka, en Budapest, que era la persona que Eichmann mandó a hablar con Ben Gurion en Estambul. Él hizo Para hacer el cambio de prisioneros por vehículos. y lo relata en la oferta de Eichmann que le hizo en el 45. Lo relata y contó, por supuesto, por todo lo que pasó en Auschwitz y los campos de concentración, que para el pueblo alemán no quería saber nada de nada. Querían, bueno, no hablar más de la guerra y vivir. Y en Israel tampoco, porque querían construir el Estado de Israel y despreciaron mucho a la gente que sus compatriotas judíos que se dejaron llevar a un campo de concentración sin resistencia mayor. Entonces ahí empezaron, el libro salió en el 55 y entonces había una presión para aclarar algo. Y entonces eso fue la periodista Willem Sassen, fue un holandés de las SS, el tipo que trabajó también para la CIA. Sí, según los documentos de la inteligencia alemana, Eichmann hizo una entrevista con Eichmann. Durante meses duró, todo grabado, que son los famosos entrevistas Sassen. Y ahí yo hice un juicio para conseguirlos. Y están en el Archivo Nacional en Alemania, en el Archivo Nacional en Jerusalén. Y bueno, él nombra mucho su colaboración con los grupos sionistas. Los grupos sionistas, mira, en el año 33, cuando llega al gobierno Hitler, el movimiento antifascista en el mundo, inclusive el movimiento judío mundial, donde estaba Nahuel Goldman, me parece que es el apellido, Goldman, hicieron un boicot, empezaron una campaña grande boicoteando el régimen nazi por todo lo que hizo la discriminación a los judíos, contra los comunistas, los socialdemócratas, todo eso. Y lo que querían, hacer doler la economía alemana. Lo que hicieron en contra eran los grupos sionistas y firmaron un tratado, que es el famoso Tratado de Havana. Tiene la fecha de agosto del 33. Yo tengo copia de eso. Está en mi película también. Ahí se prometieron mutuamente la colaboración en la inmigración y en un mecanismo que los judíos que emigraron a Palestina podían llevar partes de su patrimonio. Mientras el judío alemán que decidía, yo me voy a Inglaterra, me voy a Estados Unidos o a Argentina, el Estado alemán dice, la vida imposible, prácticamente perdieron sus bienes. Sí. Pero si tú decidías irte a Palestina, no había problema, te ibas con todo. Gracias a ese día podían llevarlo. Y de eso nadie habla. Bueno, lo hablamos en otro momento. Me queda pendiente para otro momento consultarte sobre Eichmann como cortina de humo de sucesos en la Patagonia Argentina. ¿Saben qué? Lo importante es la búsqueda de la verdad. Porque creo que la tecnología con internet y todos los medios, con la comunicación, aunque ellos siempre prueban de limitar el acceso a internet, censura, todo eso, igual es una oportunidad muy grande de que para la gente normal, común y corriente que somos nosotros, tenemos acceso, es decir, hay instrumentos para llegar a la verdad. Y si no la conocemos, repetimos los mismos errores. Claro, es verdad. Y la verdad nadie lo busca. Gaby Weber, muchísimas gracias por estar con nosotros en Encontrar. Gracias a ustedes.